Hola, pues muy buenas tardes. Ya estamos aquí en este espacio que lo titulamos De la cultura a la mesa. Eh, este espacio es para estar compartiendo información de Moctezuma, sobre todo investigaciones que se han hecho. Y para empezar y dar inicio con pequeña transmisión en vivo, pues bueno, tenemos un invitado el día de hoy, al licenciado Rodolfo Saucedo Espinosa, egresado de la Universidad Autónoma aquí de San Luis Potosí, de la carrera de Arqueología. Y bueno, pues ya lo mencioné, el título de estas transmisiones es De la cultura a la mesa, donde vamos a estar teniendo estos diálogos y sobre todo esta información para compartir. Pues muy buenas tardes, licenciado. Vamos a empezar a abordar y me gustaría como que nos compartiera desde su conocimiento, desde su investigación que hizo, de su tesis y sobre todo de tocar temas como la fundación de Moctezuma, de los huachichiles y esta información que pues usted la tiene muy fresca a partir de su tesis. Bueno, muchas gracias Reyes por la invitación. Me siento muy a gusto, muy contento por la invitación que me haces y sobre todo estos temas que traes de la cultura a la mesa. Me parece bastante grato y bastante importante para nuestra sociedad principalmente. Y pues bueno, entrando ahora sí que con el plato fuerte en relación a la cultura, pues bueno, sí se realizó por ahí un pequeño trabajo en relación a los grupos, a los antiguos pueblos que habitaron esta región del altiplano potosino. Básicamente fue un trabajo arqueológico, pero que tuvo algunas connotaciones etnográficas, etnohistóricas, antropológicas, históricas, etcétera, ¿no? Algunos tipos de herramientas interdisciplinarias, pues para dar un conocimiento de aquellas antiguas sociedades. Básicamente, bueno, el trabajo que realicé tiene que ver con en el periodo virreinal, que va del periodo, final del siglo XVI, principios del XVII, y pues bueno, abarca como 200 años todavía dentro del periodo virreinal. Y pues bueno, ahí se abordaron temas de índole, por ejemplo, arquitectónico, histórico, también la parte, digamos, el análisis de mapas, cartografía histórica, ¿no? Y la contrastación de información etnográfica actual y demás. Entonces fue un trabajo un poco extenso en esa materia. Claro, como muy amplio, ¿no? Como tener varias áreas del mismo municipio, como mencionar como este flujo del agua, ¿no? Como llega la fundación o llega este asentamiento humano porque había agua, quiero pensar, o sea, ese es como el centro de una fundación de un asentamiento humano, ¿no? Tener el líquido del agua. Y de ahí, pues, basándonos o escuchándote estos mapas o estar ubicando, pues hay una distribución, ¿no? Pero, a ver, síganos compartiendo cada vez más. Cada que tengo estas pláticas contigo, aprendo más y me dan más, como esos nortes de, de la fundación de Moctezuma. Sí, mira, bueno, principalmente de lo que es la fundación, eh, eh, digamos, tanto, independientemente más allá de la fundación o la creación de asentamientos humanos, digamos que el ser humano por naturaleza siempre va a buscar cierta disponibilidad de recursos naturales. ¿Sí? Tanto en cualquier parte del planeta es un principio universal. ¿Por qué? Porque obviamente se necesita para la subsistencia, alimento, etcétera, herramientas. Y otras necesidades que no necesariamente son físicas, también pueden ser cuestiones más cosmogónicas o espirituales. Okay. Pero en el
el caso, por ejemplo, de los grupos cazadores-recolectores, previo a la fundación de Moctezuma, ya había sociedades humanas que utilizaban los recursos que estaban disponibles en esa época, pero claro, bajo un sistema de organización económica muy distinto a lo que los españoles llegaron y montaron. Por ejemplo, al igual que por ejemplo, los españoles y grupos cazadores-recolectores, por ejemplo, lo primordial para la vida es el agua. Entonces, estos grupos utilizaban el agua o la captaban de diferentes formas, ¿no? Por lo que sabemos, tanto en registros arqueológicos como fuentes históricas, por ejemplo, en el tema del agua, estos pueblos captaban el agua mediante pequeños morteros que ellos utilizaban para moler ciertas semillas del mezquite, de la tuna, y eso tenía una doble función porque servía también como para captación de agua. Eso sin contar, por ejemplo, plantas que en épocas de estiaje, que digamos el agua llegaba a escasearse, ¿sí? Podían servir como sustento del agua. Ya cuando llegan los españoles, pues obviamente van buscando, como su organización económica no es tanto desplazarse de aquí para allá, sino es más bien establecerse asentamientos para tener una organización económica basada en la producción de haciendas, de sal, de minerales, etc. Es decir, ya no podían estar moviéndose de un lado a otro, entonces lo que buscaban eran nichos de agua o corrientes de agua perenne donde se asegurara el vital líquido para sostener a la población que ahí pues, se asentar, como fue en el caso de, por ejemplo, de Moctezuma, que llegó hasta el nombre de agua hedionda, ¿no? Bueno, entonces lo que estoy entendiendo, el Huachichil como tal recorría todo el territorio lo tenía recorrido, sabía dónde había agua, dónde crecía cierto tipo de planta, cierto tipo incluso de animal silvestre, ¿no? Que andaba por ahí, o sea, tenía conocimiento de todo el terreno, vamos a decir, dominado, ¿no? Decir, bueno, no te metas allá porque allá hay esto, un tipo de, por ejemplo, cascabel, ¿no? El cascabel se da más en aquella región, acá no es tanto, tener ese conocimiento. Exactamente, de hecho sabemos por informaciones etnográficas de forma global a nivel planetario, hasta donde se tiene registro de la historia humana reciente y lejana, que los grupos de cazadores recolectores en general tienen un conocimiento muy profundo de la naturaleza y de las plantas, de los animales, incluso más que un agricultor, porque por ejemplo un agricultor, digamos, de la misma época, podemos decir, hace 500 años, ¿no? Un agricultor mesoamericano a un cazador recolector conocido como Huachichil, si lo hacemos el conocimiento botánico de uno a otro, pese a que el agricultor mesoamericano de la misma época podría tener un conocimiento herbolario muy grande, el cazador-recolector, su nivel de conocimiento, digamos, herbolario de la naturaleza es mucho más arriba que ese tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque el agricultor, una vez que se sedentariza, se limita a las plantas que cultiva, y es muy poco lo que empieza a depender de la naturaleza externa de su asentamiento. ¿Por qué? Porque empieza a crear como esferas internas de una economía, digamos, cerrada, ¿no? Que poco a poco se va como aislando de la naturaleza, mientras que el cazador-recolector es parte de la naturaleza, es uno más, es un organismo más de la naturaleza. Entonces, por eso es que su conocimiento sobre plantas, animales, terrenos, agua, etcétera, 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 tiene mucho, es muy profundo. Por ejemplo, me ha tocado conocer incluso personas de por aquí de Moctezuma, que a pesar de que, bueno, ya no son cazadores recolectores, pero que tienen un enorme conocimiento de plantas y de animales, incluso de aquí de la región, la mayoría generalmente son medicinales, y dicen esto sirve para esto, sirve para otro. Entonces, incluso es una tradición que, pues, bueno, todavía... Claro, esto sigue como prevalece, ¿no? Prevalece entre las familias, este conocimiento de las plantas y qué bueno, que no es precisamente único de Moctezuma, o sea, esto es, como tú lo que mencionas, globalmente todo el territorio tienen ese conocimiento, pero aún así, bueno, no es ajeno de Huachichil, ¿no? O ¿cómo más lo llamaban? Huachichil y...
chichimeca. Ajá. Chichimeca. Entonces, como esas dos vertientes, ¿no? De llamarlo guachichil y chichimeca, que al fin de cuentas como que era el negrito del arroz, ¿no? Como el relegado de los aztecas, de todo ese poderío que tenían aquellas culturas, y el guachichil era el más, o el chichimeca era el más pacífico, decirlo en esas palabras, ¿no? Como tener como esa visión del chichimeca o del guachichil, ¿no? Exactamente, de hecho, bueno, ahora que tocas ese tema, digo, abordamos la plática sin tocar el tema de guachichil o de chichimeca. Realmente los conceptos de guachichil o chichimeca provienen, bueno, la raíz original es del náhuatl, ¿no? Por ejemplo, guachichil proviene de dos raíces náhuatl que significa gorrión de cabeza colorada. Okay. Y entre ellos puede haber una variedad de más significados, sobre todo el concepto de chichimeca. Sí, sí, sí. Chichimeca es como una forma, bueno, su traducción es el perro que trae la soga arrastrando. Como perro de cadena. Ajá. Más, como más coloquial, ¿no? El asunto. Sí, exactamente. Entonces, digamos que son como conceptos que los indígenas previo a la llegada de los españoles, estoy hablando de los nahuas del antiguo México Tenochtitlan. Lo que pasa es que, bueno, cuando llegan los españoles, llegan y ya una vez se someten a México Tenochtitlan y ya está bajo el imperio español, y empiezan a descubrir las minas acá en Zacatecas, como fue el caso de Juan de Tolosa en 1542, si no mal recuerdo, en 1546, si no mal recuerdo. Entonces eso se despertó una fiebre sobre el oro. Entonces, alguna que los españoles dijeron, bueno, danos informes sobre estos indios que están en esta región, quiénes son. Y los indígenas de esa época dijeron, bueno, es que ellos son chichimecas. Y entonces los españoles, con su ideología europea, lo tradujeron como salvaje. Entonces tuviste el concepto del indígena, que más el concepto europeo, dio igual como resultado chichimeca igual a salvaje. Okay. Porque, bueno, en realidad, por ejemplo, los mexicas no lo conceptualizaban tanto como salvajes. Ellos decían, son nuestros ancestros porque nosotros provenimos del norte, de las siete tribus que salieron de las 7 cuevas, okay, que según la cosmogonía en agua, y salieron de Chicomostoc o Chicomostoc, del lugar de 7 cuevas, y ellos fueron una de las 7 tribus que salieron de ahí y fueron llamados chichimecas. Se convirtieron eran chichimecas que llegaron a lo que hoy es la Ciudad de México o México Tenochtitlan, donde fundaron la típica, bueno, nos dieron la serpiente de Burano, el águila de Burano, una serpiente, claro, sí. Y entonces en ese momento se transformaron en aztecas, por eso se le llama la migración de Aztlán. Entonces ahí digamos se transformaron automáticamente en aztecas. Ok, y para tener todo este recorrido, pues sí tenemos que como tocar esos temas, ¿no? Como saber como los porqués y sentar base, decir, ok, acá se quedaron en la zona altiplano, por decirlo así, o en el norte, pues los guachichiles, ¿no? Que a mí me gusta más llamarles guachichiles que chichimeca. Ajá. ¿No? O sea, y no llamarme, ¿no? Incluso pues, soy guachichil, ¿no? Entonces, bueno, teniendo como eso en mesa de los datos de por qué chichimeca, por qué guachichil, el asentamiento acá en lo que se conocemos como Texuma, que antes era la agua de Bionda, tiene un origen que es el establecerse en los recursos naturales, ¿no? Que es el agua. Y, ok, en esa parte, ¿qué nos puedes compartir? Ok, mira, antes de llegar a eso, quiero, dar un último punto de vista en relación a lo que mencionas de los guachichil y los chichimecas. Perfecto, está bien. Sobre todo, digo, para las personas que a lo mejor, y yo no entiendo exactamente qué onda con el sí. Simplemente como para contextualizar, decíamos que que los nahuas, digamos, todos estos vocablos vienen del náhuatl. Entonces ellos tenían, digamos que existió como una especie de clasificación
previo de acuerdo a la forma de ver de estas personas. Hay que ver que esto fue como nombrado desde el exterior. Es como por ejemplo, o sea, ellos no se autodenominaban guachichiles o chichimecas, ellos tenían otros nombres, otras formas, un idioma particular. Claro, sí, sí, Y entonces, pero como no se tiene registro de su idioma, de su cultura, todo eso se desvaneció o desapareció. Por lo menos hasta ahorita no se encuentra algún documento donde se hable a fondo sobre ese idioma. Podrán quedar algunas cosas como mascorro, como escanamé, como guanamé, que son como vocablos que parecen tener una raíz indígena nativa de aquí, como guachichil. Pero fuera de eso, no tenemos un registro minucioso de cada de estos grupos. Entonces, lo que se tiene, de lo poco que se tiene, es que existe una clasificación de que por eso dices tú que no te gusta usar el concepto de chichimeca, porque chichimeca es genérico para referir a todas esas personas que están del otro lado del río Lerma, y ya, ¿no? Pero, están revueltos. Están revueltos, pero en realidad no eran grupos muy diversos, muy variados, que a lo mejor podían algunos ser seminómadas, nómadas, etcétera. Pueden tener diferente organización, pero cada quien tenía su idioma diferente, su cultura, incluso su vestimenta. No era lo mismo, por ejemplo, según las descripciones españolas, no era lo mismo ser guachichil que borrado, que salinero, que Tienen características muy particulares de cada uno. Ajá, exactamente, eran diferentes, que todos ellos son nombres puestos por otra cultura externa. Ellos no decían, soy borrado. Ellos decían, no, pues es que a mí me pusieron así ese nombre porque para identificarme de que yo no soy guachichil, soy borrado, ¿no? Okay, yeah. A pesar de que eran grupos afines porque vivían, digamos, cerca, compartían un espacio geográfico cercano, por decirlo así. Pero ya que mencionas de lo de las palabras, no sé si Matehuala también como que entra en ese tipo de vocablo, ¿no? En ese que ellos utilizaban las palabras, no sé, porque pues Matehuala sí es muy, pues, no sé si sea náhuatl, pero no creo que sea náhuatl, no sé. Pues bueno, habría que a lo mejor indagar un poquito más en la raíz de cada palabra, porque incluso muchas de las palabras que utilizamos vienen del náhuatl, sí, ¿no? Sí. La gran mayoría de nuestro idioma, ¿no? Aguacate, tamal, papaya, taco. Ajá. Entonces, nixtamal, sí. Es completamente náhuatl, ¿no? Pero por ejemplo, ya por ejemplo meterse en Matehuala podría ser, quizás. No, bueno, lo menciono no para ahorita descifrar eso, sino más bien como tocando lo que dices, esas palabras, ¿no? Guanamé, huache. Ándale. O sea, son palabras como que no las encuentras muy comúnmente y que dices, caray, tiene como una característica, ¿no? Única de la región. Ajá, de la región. Y fíjate, ahorita que te menciono de huache, no sé si has tenido la oportunidad de ir a ver estas pinturas rupestres que están ahí en este cerro por ahí de Huache, de Carboneras, y que son, pues ya son ahora sí que ya antecedentes que te dicen, aquí estuvieron, o sea, aquí estuvieron en esta región los chichiles, ¿no? Bueno, pues si tienen la oportunidad, no sé, las personas que nos estén escuchando o mirando, por allá hay pinturas rupestres, bueno, y a lo mejor es tu materia completamente si nos puedes compartir también de esa parte, ¿no? De esas pinturas que hay. Pues, bueno, primero que nada, haría un paréntesis en el sentido de que es importante la conservación de las pinturas y, digamos, alguien ya sabe de lo que estamos hablando exactamente el lugar. Les sugiero que traten de conservar ese tipo de testimonios, no las tallen, no las rayen, porque bueno, de las veces que he ido ahí, o que hemos ido varias veces a visitar ese tipo de pinturas rupestres, hemos encontrado que por ejemplo las tallan con una piedra, una moneda, o incluso las tratan de desprender, ¿no? Se ha visto que se han tratado de quitar de la pared, de la roca. Entonces por favor no hagan eso, cuiden y amen su historia, porque es parte de todos, ¿no? Es nuestro patrimonio al final de cuentas. Y bueno, abordando directamente lo que me comentas, pues bueno, ese tipo de pinturas rupestres, pues bueno, se han encontrado, hay diferentes tipos de registros de pinturas rupestres, digamos, no solo en esta zona del Altiplano, sino partes del Bajío, del centro de San Luis Potosí, Zacatecas,
que tienen un estilo, digamos, muy, de alguna manera, digamos, semejante, un patrón en cuanto al diseño de pinturas, que generalmente son al positivo, que nosotros llamamos positivo, que es, digamos, es como hacer un dibujito todo relleno de pintura roja, que es uno de los colores más característicos. Pero particularmente ahí me llama mucho la atención porque son pinturas que están, digamos, a faldas del cerro y están en pequeñas cuevas. Y muy bueno, mucho de ese tipo de pinturas se asocia generalmente con, obviamente tiene que ver con una parte de la cosmovisión de las personas, cómo pensaban, cómo conceptualizaban el mundo. ¿Cómo lo percibían, no, en ese momento? Exactamente, cómo lo percibían, pero en general se tiene la idea de que las pinturas rupestres, en base también a analogías etnográficas en Australia, que generalmente son rituales de iniciación. Okay. O las pinturas rupestres están asociadas a rituales. ¿Qué son los rituales de iniciación? Por ejemplo, en ese tipo de cultura no es como, no existe como, por ejemplo, o sea, eres un niño, como nosotros decimos, bueno, naces, eres un bebé, y luego creces, vas creciendo, y luego ya eres un niño o niña, lo que sea, luego ya te conviertes en adolescente, y luego joven, puberto, y así te vas, ¿no? En ese tipo de sociedad no existe ese cambio gradual. Para ello, ¿eres un niño o eres un hombre? Okay. Va, o sea, es blanco o negro, punto, se acabó. Entonces, ese tipo de pinturas rupestres generalmente eran, o parte de ello era como rituales de iniciación donde podías tener, por ejemplo, a un niño que a lo mejor para nosotros de 14 años, 13 años es un niño, pero para ellos al pasar ciertas pruebas, ¡pum!, se convierte en hombre. Okay. ¿No? ¿Podemos decir que ese lugar era como un centro de ceremonias? Algo así, o sea, lo que conocemos en otras culturas que tenían pues, sus pirámides o sus construcciones muy diseñadas, para ellos ese lugar era ahí un lugar sagrado, algo así, no se me ocurre, sino que quiero pensar que ese lugar era específico para eso, o sea, como tú acabas de decir, o sea, darles iniciación a los guerreros, ¿no? Si ya eres un guerrero, vete a cazar, algo así. Sí, aunque también hay que ver que, por ejemplo, ese tipo de sociedades, no todo no está tan especializado como en sociedades ya agrícolas. Para ellos es como todo está mezclado, porque, por ejemplo, digamos, recorriendo la superficie de ese sitio, puedes encontrar algunos artefactos de piedra, por ejemplo, que entonces eso significa que eran como, por ejemplo, artefactos que pudieran haber sido utilizados como para cortar, por ejemplo, sacar el istle del maguey, o cortar ciertas cosas, o destazar animales, etcétera, puntas de proyectil, etcétera. Entonces está diciendo que ese sitio sí pudo haber sido un contexto ritual, pero por otros elementos adyacentes, sí, podemos decir que también pudieron haber hecho otras actividades. O sea, mientras estaban a lo mejor haciendo un ritual, alguien estaba destazando algún animal para la ceremonia, o por ejemplo, haciendo pieles, fabricando vestimentas o fabricando herramientas para la casa. Entonces, o incluso contar alguna historia, ¿no? En la pared. O sea, las posibilidades son muy grandes, diversas, y luego tenemos una época de tiempo muy amplia. O sea, también estamos hablando de 500, 600, 700, 1000 años de historia en un solo sitio, ¿no? Claro, pueden ocurrir muchas cosas en ese lapso de tiempo. Sí, bueno, nada más por si alguien nos está por ahí siguiendo, el concepto de esta transmisión se llama de la cultura a la mesa. Los pongo en contexto para que un poco sepan de lo que estamos tratando y lo que vamos a hacer. Es un espacio donde vamos a estar compartiendo precisamente este tipo de información que para mí es importante. Yo creo que saber los inicios de la fundación de Moctezuma, pero sobre todo qué cultura había aquí antes, hablar de cultura, hablar del asentamiento humano que existió en los principios, y después de ahí cómo se fue generando todos estos cambios que hemos realizado a través de la historia, ¿sale? Pero bueno, seguimos con el tema de los huachichiles, y bueno, que
quiero mencionar esto, ¿no? O sea, ahorita que hablamos ya un poco de cómo eran como tal cazador-recolector, pero muchos historiadores lo han puesto como un salvaje, y casi así lo encontramos, ¿no? O sea que sí, dicen mucho sus características, qué es lo que hacía, pero lo resumen al último que era un salvaje. Y te hago esta pregunta, ¿no? O sea, quiero pensar que no era así el cazador-recolector, ¿no? El guachichí como tal. Más como un poco decir de su comportamiento conducta era más pacífico, ¿no? O cómo podemos describirlo. Mira, esa es una muy buena pregunta y un tema muy controversial, como ya hemos rozado un poco esa parte de quién es en realidad el Huachichil, ¿no? Mucho se ha escrito, mucho se ha mitificado a lo largo de la historia, o sea, estamos hablando de por lo menos 300 años de mitificación de los indios huachichiles, eh, en relación a su, pues sí, quiénes son, ¿no? Y por ejemplo, desde las primeras crónicas que se tiene registro de estos pueblos, estamos hablando por allá del 1530, se empezaron a redactar textos que básicamente hicieron o construyeron el mito, se le conoce como el mito chichimeca, Okay. que tiene que ver con un imaginario chichimeca del norte, de lo norteño, de lo que está más allá de nosotros, de la gente del sur, y se empezó a crear un concepto en relación a lo salvaje. Es decir, salvaje, y bueno, si nos vamos a la raíz más profunda, incluso viene de la raíz de los griegos y los romanos, cuando describían a las tribus cazadoras-recolectoras que estaban al norte, al este, al oeste del imperio, Sí. y utilizaron el concepto salvaje o bárbaro para decir, ¿sabes qué? Estos pueblos son bárbaros. ¿Por qué? Porque no hablan el idioma que nosotros hablamos, no viven en civilización como nosotros. Entonces, los romanos invaden España, los españoles invaden lo que es América, entonces esa ideología la traen en su proceso de colonización, y pum, le estampan el concepto de salvaje, de bárbaro al indio chichimeca, con la idea de que como él no comparte sus preceptos culturales, el Dios, la religión, el alimento, la comida, la forma de vestir, el idioma, el color de piel, como es una gente completamente diferente, pues le empiezan a poner etiquetas, es decir, tú eres primitivo, andas encuerado, eres un salvaje, un bárbaro, esto, lo otro, aquello. Entonces todo eso lo empiezan a escribir en las fuentes, y incluso los historiadores, los primeros historiadores que se empezaron a meter en estos temas, sí, literal tomaron las fuentes casi literal como estuvieron, y pum, proyectaron que son indios salvajes, hambrientos, okay. Pero digamos, si lo caracterizamos en el terreno antropológico, pues o sea, te das cuenta que como tal no existe el salvaje, ¿no? O sea, al menos no en este tipo de organizaciones culturales de caza-recolección. Simplemente su organización social, económica diferente, Sí. y como tal no se puede decir. Pero decías una cosa muy importante, entonces era una persona más noble, más Pacífica, ¿no? Tampoco podemos decir que son pacíficos. No O sea, tampoco podemos decir que son gente, sí, que todo lo quieren hacer, digamos, por decir una palabra, con amor, ¿verdad? O sea, sí se ha demostrado que tienden a ser personas, o los grupos cazadores-recolectores, incluso hay conflictos bélicos, hay guerras entre ellos, puede haber incluso asesinatos entre ellos, o sea, como todos, son seres humanos. Como toda sociedad. Como toda sociedad. Claro. Pero tampoco es como lo describieron las fuentes, es un bárbaro, un salvaje, nada más piensas en matar, en comer, comes carne humana, te comes todo lo que se te ponga enfrente. No, o sea, también ellos tenían una estructura de qué podían comer, que no, que sí, cuándo, en qué fechas. O sea, también tenían así como nosotros decimos, no es que nada más el camote y el pan de muertos se come en ciertas fechas, pero ellos también podían decir, ¿sabes qué?
El venado no lo cazamos en esta fecha porque está en épocas de reproducción. Sí, claro, sí, sí. Y no tenemos que respetar a las crías, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y bueno, esto que, por ejemplo, este conocimiento que acabas de decir, ¿no? Del mismo cazador-recolector, el saber cuándo sí cazar esa especie, o el saber cuándo ir a un lugar donde, por ejemplo, aquí en la región hay nogales, ¿no? El saber qué mes ir a recolectar la nuez, o el durazno, o la fruta de la región, ¿no? O sea, lo que aquí había en la región. Que muchas plantas, obviamente, ya ahorita hoy en día las conocemos acá, que se dan, pero plantas silvestres de aquellos días, o sea, si nos regresamos a ese contexto, a lo mejor muchas no existían. Exactamente. Muchas no existían, pero muchos sí, y nos vamos a, yo me voy a cuadrar al mezquite, ¿no? O sea, el mezquite sí es de la región, claro. Y era una planta, no me atrevo a decir que es una fruta la vaina que da el mezquite, pero sí está dulce, ¿no? O sea, sí tiene unas características de consumo. La tuna, o sea, hay plantas de la región muy específicas y que el cazador, o sea, tenía ese conocimiento y que por ende tenía su función, ¿no? O sea, no porque no lo hagas como yo lo hago, quiere decir que no estés civilizado, ¿no? O sea, se me viene o se me ocurre eso, ¿no? O sea, ahorita lo que comentas de los españoles cuando llegan a colonizar o cuando llegan a hacer esta función de querer someter al Huachichil o al Azteca o a la cultura donde llegaron, lo vuelvo a repetir, no porque no lo hagas como yo lo hago, quiere decir que nunca lo has hecho, ¿no? O sea, el tema nos da para mucho, ¿no? Nos da para mucho, porque podemos estar desmenuzando más lo que era el Huachichil. Claro. Pero vamos, entre más, yo quiero llegar como a las fechas de la fundación, ¿no? O sea, a lo mejor podemos dejar específicamente un día hablar del Huachichil como tal, pero vamos como adelantando un poquito ya como todo este caminar de decir, aquí en este territorio era territorio huachichil, tienen prácticas de cazador-recolector, tenían ubicado muy bien como un centro o como un lugar específico para ellos de ir a poner o plasmar su contexto, como lo conocemos nosotros de pintura rupestre. Ya un poco conocemos, ya nos compartiste de su cultura, pero vamos a caer a la fundación. O sea, ¿qué pasó cuando la fundación? Eh, si los si se dejaron fundar. Bueno, yo personalmente tengo como una hipótesis, pero ahorita que me compartas esa parte de la fundación, yo te hago la pregunta y lo voy a poner en mesa. Bueno, mira, para no perder tanto el hilo de lo Huachichil a lo Moctezuma, claro. Hay que comentar que, por ejemplo, digamos que los españoles cuando pisan estos territorios norteños, bueno, más bien antes de pisar esta parte norteña, digo norteño para ellos, porque ellos se asentaron en el sur donde estaba el imperio mexica. Cuando originalmente llegaron, ellos no le prestaron atención a estas tierras. O sea, ellos no les importaba porque... Tierras áridas, ¿no? Tierras áridas, desérticas, no hay nada, ¿no? Entonces, pero cuando empezaron a descubrirse como las minas en Zacatecas, las minas aquí en Charcas, sobre todo las de Zacatecas fue la que les dio la llamada fiebre del oro. Okay. Entonces dijeron, sí, estos lugares son desérticos, el lugar de las piedras secas, describieron por ahí algunos cronistas, y al descubrir, haberse dado cuenta de que sí eran tierras cercas, digo desérticas porque realmente no lo son, eso también es un mito decir que el norte es desértico. Claro, sí. Pero al decir eso, al descubrir ese tipo de minas se desata la fiebre del oro, entonces dicen, ok, no son, pues vamos a buscar más minerales, a ver si encontramos más oro y plata, ¿no? Que era el principal objetivo de los españoles. Y como empezaron a descubrir varias minas, pues entonces ya fue cuando le prestaron atención. Y entonces, de alguna manera, los pueblos nativos de esta región se convirtieron en una especie de obstáculo para los fines políticos
españoles, de la corona española, Sí. y entonces hubo que desplazarlos, es decir, quitarlos de nuestro camino para conseguir el mineral. Entonces, bueno, ya bajo un proceso de guerras, guerrillas y enfrentamientos muy sangrientos contra estos pueblos, ya después en el Tercer Concilio Provisional Mexicano, que se celebró por ahí del 1583, varios teólogos, frailes, agustinos, franciscanos se reunieron para decir, ¿saben qué? Esto no es una guerra santa, esto no es una guerra justa, es injusto lo que se está haciendo a los chichimecas, vamos a deshacer esta forma de operar de los españoles o de nuestro virrey y vamos a establecer un tratado de paz. Entonces, ¿cuándo se empiezan a fundar los pueblos? Okay. Las ciudades, entre ellos, pues Hedionda, Venado, lo que es San Luis Potosí, Mezquitic, exactamente. Entonces, y es cuando se traen diferentes pueblos originarios del sur. La más conocida fue la famosa migración tlaxcalteca de 1591, pero no fue la única ni la primera, ¿no? Fueron llegando paulatinamente varios pueblos de origen tarasco, de origen otomí, náhuatl, por supuesto, que eran pueblos que una vez que fueron sometidos ya se usaron como conquista para la conquista española, que en realidad, bueno, se habla mucho de los españoles, pero en realidad quien hizo la conquista de América fueron los indígenas, no los españoles. Los españoles simplemente dirigieron las operaciones bajo un régimen, pero la carne de cañón eran los indígenas. Si los indígenas no se hubieran sometido, ni siquiera hubiera caído México Tenochtitlan, si los mismos indígenas no hubieran intervenido en el enfrentamiento bélico como mano armada. Entonces, en ese sentido, ya tenemos un contexto donde las fuerzas políticas de esa época dicen, ¿saben qué? La guerra como que no está funcionando, vamos a hacer tratados de paz, envían a estos pueblos tlaxcaltecas bajo el mando del capitán Miguel Caldera, que era huachichil, su mamá era huachichil y su papá era español, fue uno de los primeros mestizos europeos y huachichiles de la región. Entonces, pues, por ejemplo, él asentó, por ejemplo, trajo a varios tlaxcaltecas aquí a San Miguel de Mezquitic. Por eso le puso San Miguel, porque él se llamaba Miguel. Entonces, hacer referencia a Miguel Arcángel, ¿no? Sí, que a fecha lo festejan ahí. Sí, exactamente. Sí. Entonces, y así, ¿no? Entonces, parte de esa migración también llegaron aquí a Moctezuma, que originalmente se le llamó San Jerónimo de la Guadiana. Y se le llamó así porque, bueno, los españoles tenían un patrón de darles un nombre, se le llama toponimia, es decir, le doy el nombre de la deidad del santo patrono cristiano para hacer alusión a que ya dejó de ser un pueblo de indios salvajes. Están bautizados. Ya están bautizados, ya se llaman Hernández, ya tienen un apellido, un nombre más hispano. Y ahí fue obviamente donde se fue perdiendo la lengua y los nombres nativos. Entonces ya se bautizan y ya se congregan en la nueva cultura, en la nueva sociedad. Y entonces, pues sí, haz de cuenta que ya se empiezan a congregar y se les da, digamos, el santo patrono y después una característica geográfica de la región, que puede ser Salinas del Peñol Blanco, puede ser Santa María de las Charcas, o en este caso San Jerónimo de la Guadiana. Agua. Delimitaciones ya en territorio. Ajá, exactamente, ya se empiezan a delimitar territorios muy al estilo, pues, indoeuropeo. Sí. También los indígenas, como te lo mencioné, fueron conquistadores, no fueron peones al azar. Por ejemplo, cuando los tlaxcaltecas llegaron aquí, no fue de que, yo obedezco las órdenes que me da el Luis de Velasco II español. No. Ellos llegaron y dijeron al señor virrey, dijeron, ¿sabes qué? Aquí no vamos a ir a migrar donde tú quieres, pero nosotros por ejemplo somos conquistadores. Somos tan conquistadores como Hernán Cortés. Territoriales. Yo quiero eso. Exactamente. ¿Qué me vas a dar? Entonces el virrey dijo, te voy a dar agua, te voy a dar tierra, ¿no? Y incluso en las capitulaciones de Luis de Velasco II, de 1591, ahí se establece que los indios tlaxcaltecos reciban aparte su pueblo, aparte de los demás indios. Por eso al principio de la conversación yo te decía es que aquí llegaron
varios pueblos. Ok, o sea, sí, sí, sí. Por ejemplo, podemos decir que Moctezuma es una formación de varios pueblos, varios, claro. de varias culturas que con el tiempo pues, fueron cambiando y que mucho de ello todavía prevalece. Pues está el mestizaje, ¿no? Se hizo el mestizaje como tal con los españoles y traer de otros lugares. No sé si fue tanto Moctezuma como Venado pueblos de paso, siempre han sido pueblos de paso por la cuestión del mineral y por esas razones pues se iba quedando gente de otros lugares, ¿no? Porque obviamente tenían que traer mano de obra pues, de otros lugares, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente el proceso histórico es muy amplio, muy extenso, de gente que llegaba, que se iba, etcétera. Entonces eso fue moldeando a la sociedad de hoy en día. Pero, por ejemplo, puntualizando cosas, digamos, que no tienen fuera del mestizaje o por un lado del mestizaje, es cierto, existe todo este sincretismo religioso y toda esta cuestión de intercambio cultural, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, la llegada de los tlaxcaltecas, por ejemplo, aquí a Moctezuma, más la llegada de los españoles, más los huachichiles, trajo un contexto social muy peculiar que no sucedió en otros lugares. Y, y no siempre fue mestizaje. Claro, hubo un momento que fue territorio. Es decir, de aquí para acá es el barrio de Tlaxcala. Tú, español, no te metes a mi pueblo. Sí, sí, sí. Y entonces hubo un hermetismo, una especie de burbuja de decir, ¿sabes qué? Esto es lo mío y no te metes. Aunque seas español, no te metes. ¿Por qué? Porque nosotros somos conquistadores. Y de alguna manera se crearon como microterritorios dentro del poblado que eso frenó de alguna manera cierta forma el mestizaje. O sea, no fue así como que todos contra todos, sino fue más, sí hubo como una especie de fronteras, de fronteras, entendidas las fronteras más allá del aspecto físico, es un aspecto biológico, cultural y biológico, de decir, de aquí para acá es mío y de aquí para acá es tuyo. Precisamente esa es la pregunta que te iba a hacer, lo mencioné como hipótesis, no tanto así, pero sí como pregunta de decir, y me voy a aventurar, creo ya te la he preguntado, pero te la voy a preguntar y me voy a aventurar a decir esto. Específicamente el Huachichil de Moctezuma o de este territorio que conocemos como Moctezuma, ¿se dejó o no se dejó conquistar? Y te lo pregunto desde el barrio de Tlaxcala, que lo conocemos nosotros aquí por su feria y todo lo que contiene el barrio de Tlaxcala. A la fecha hay una separación. Claro. O sea, existe la separación todavía de que sí, tú eres el barrio, yo soy Moctezuma. Ah, claro, claro. Y por eso mi pregunta es, ¿los de la hedionda se dejaron o no se dejaron conquistar 100%? O sea, obviamente sí introdujeron sus culturas, los tlaxcaltecas, los españoles, todo el que pasaba por aquí, pero se conservó parte del huachichil, de decir, esto soy yo, esto es mío, y como tú lo mencionaste bien ahorita, no te metas. Ajá, exactamente. De hecho, Moctezuma fue uno de los pocos poblados que yo encontré que tuvieron una resistencia indígena muy fuerte después de la conquista. Okay. Te voy a dar varios ejemplos y varios escenarios. Por ejemplo, cuando, digamos, finales del siglo XVI, cuando se fundan la mayor parte de los poblados, como Salinas, Charcas, Venado, Hedionda, Mezquitic, San Luis, que fueron los principales asentamientos coloniales, por decirlo así. El Dionda, por ejemplo, o el Moctezuma, fue como los españoles lo describen como una ranchería de venado. Es decir, Moctezuma no era como tal un lugar independiente, estaba adjunto a la jurisdicción de Venado, pues por lo menos religioso, porque son los religiosos que decían, no, pues es que, bueno, como en Venado es un convento, es una iglesia muy antigua, sí. Ahí se establecieron franciscanos. Entonces los frailes escribían que cada mes venían a oficiar misas aquí a la Hediondilla, a indios coyotes y chichimecos, coyotes y guachichiles que vivían aquí. No recuerdo bien las cifras, pero te
habla de no sé cuántas familias. Como una colonia. Sí, como un... Algo chiquito miraban así. Algo chiquito, entonces, como era muy pequeño, Sí. nunca se le dio como el nombramiento de pueblo, ciudad, como lo tenía Venado, como lo tenía Charcas, ¿no? Que fue como más como una ranchería. Ya fue después, cuando fue creciendo, ya se le dio el título de nombramiento de pueblo, de ciudad. Pero ahí ese es un punto muy importante. ¿Qué te está diciendo? O sea, te estoy hablando más o menos de mediados del siglo XVII. Mediados del siglo XVII, cuando ya tenías ciudades establecidas, Sí. Venado, Charcas. Con una economía incluso ya detonada, ¿no? Por la Exacto. minería que había. Exactamente. Sí. Aquí en Moctezuma tenías todavía sociedades que estaban, o sea, imagínate tú, ser un guachichil en esa época, no tener muy poco contacto con el hombre blanco español, muy poco manejar su idioma, porque lo ves cada mes que vienen a oficiarte misa. Estar en un territorio, digamos, literalmente libre, poder ejercer parte de tus creencias, de tu cultura. A mitad del siglo XVII era algo que ya no se veía en Venado o en Esquitic. Entonces aquí en Moctezuma sí, o sea, prevaleció esa identidad huachichil por más tiempo, ¿no? Y entonces eso, digamos, que provocó cierta anarquía o rebeldía, digamos, hacia el sistema, porque eso los mantuvo como, digamos, una especie de burbuja, aislados parcialmente del sistema virreinal. No fue hasta después cuando empezaron los tlaxcaltecas, que llegaron aquí en 1714. Pues aquí estamos hablando, o sea, más de 100 años después, llegan los tlaxcaltecas aquí, cuando originalmente llegaron a Venado y a Mezquití, a la ciudad de San Luis. Aquí llegan mucho tiempo después, con la idea de que ahí hubo con la excusa, por decirlo así, de que hubo un estiaje muy fuerte en Venado y que ciertas familias pidieron al jefe de aquí de la hediondía, que realmente eran gobernadores que estaba a cargo del pueblo, que le piden permiso de que puedan llegar unas cuantas familias de varios Tlaxcala para alojarse aquí. Ajá. Entonces, digamos que el proceso de colonización, como lo hicieron los españoles, aquí sucedió poco más de 100 años después de Luis de Velasco II, cuando mandó a los tlaxcaltecas. Y una vez tenías dos pueblos, nomás tenías Tlaxcaltecas y Huachichile. Y era lo único que había, no había españoles, y eso fue algo muy importante para que su identidad étnica perdurara por más tiempo. Okay. Y ya los españoles llegan cuando se hace, y eso porque fue un tumulto que se hizo por allá de 1767, muy cercano a la independencia ya de México, cuando se hacen una revuelta. Que curiosamente nada más se hace aquí en Moctezuma, en Venado y en San Luis. Cuando queman revolución, sí, ya. La revolución es cuando queman sus archivos, ya también esa... Ajá. Digamos que eso fue previo a la independencia de México, sí, cuando se expulsaron a los jesuitas, porque ya se estaba orquestando la independencia de México desde esos años, y entonces ellos se molestaron, por decirlo así, que los jesuitas se fueran, y como eso, digamos, estaba alterando el tejido virreinal, lo puso en jaque a los españoles, pues no les gustó que estos indios se sublevaran. Claro. Y ya fue cuando llegaron las famosas sentencias de José de Galvez, que fue un visitador que básicamente fue un militar y les dijo, ¿saben qué? Llegó a cortar cabezas, literal. O sea, líneas o... Ajá, y ya fue cuando llegaron los españoles aquí. Entonces estamos hablando de que ya casi estaba llegando la independencia de México y apenas estaban llegando los españoles. Cuando ya en Venado y en San Luis, pues ya había pueblos españoles. Aquí el pueblo de español se estableció por mucho tiempo después. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que me estás preguntando. ¿Qué tipo de rebeldía o de identidad incluso cultural existió? O esa resistencia, hacia el sistema, pues sí, prevaleció durante bastante tiempo. Y por ejemplo, esto menciono a ya finado Rafael Reyes Gómez, que él hablaba mucho de una cédula española donde manejaba una fecha, ¿no? 1552. A lo que ahorita tú estás compartiendo, por ejemplo, ese nombramiento que se le da a la
para qué? ¿Para delimitar territorio o dar mandato a un cierta persona, decir tú te vas a hacer cargo de esa población o si era fundación como tal de esa cédula? Mira, lo que tiene esta cédula que mencionas, eh, bueno, es un documento que, bueno, muy interesante porque habla, por ejemplo, pues sí, como dices, como bien dices, habla de la fundación o redacta la fundación de Moctezuma, y te dice, te habla, por ejemplo, de que, bueno, lleva el título algo así de Real Cédula, la Real Cédula de la Fundación de San Jerónimo de la Guiondilla o de la Guionda, y ahí empieza a hablar sobre algunos pacificadores o conquistadores como fue Juan Escaname, que no se tiene mucha información de él, pero la cédula describe que era indio chichimeco, que trajisteis a estos indios chichimecos y los establecisteis en el pueblo de la Guiondilla, con muchos sacrificios y no sé qué, bla, bla, los trajisteis y los fundasteis el pueblo de la Guionda. Más o menos algo así dice el escrito, comienza a hablar sobre la fundación y dándole privilegios a Juan de Escanamé por su, digamos, contribución a la corona española por haber fundado este pueblo. Lo interesante del documento es que de cuenta que fue transcrito o sea, mucho tiempo después, por allá del 1600 y fracción. Okay. Entonces, el original, digamos que ya no se conservó, entonces fue transcrito a razón de que quizás el original se perdió o se maltrató mucho, o ya estaba muy dañado, y entonces fue una transcripción de mucho tiempo después, mediados del siglo XVII. Entonces, en ese documento, como bien dices, se redacta curiosamente muy detallado sobre el territorio que abarca la Guiondilla. No recuerdo muy bien las distancias, pero en ese entonces... Pero sí las menciona, ¿no? Sí, incluso te dice, como, no recuerdo bien... Al norte como 20 leguas, al sur también, y al oeste, casi era como un cuadrado el territorio de Guionda. Y eso lo utilizaron, lo que pasó es que aquí hubo Moctezuma durante muchos años ha existido un pleito sobre el agua, principalmente sobre el agua, pero en ese documento se habla sobre el agua y la tierra. Entonces hubo conflictos con Venado sobre la tierra, principalmente hubo conflictos entre los pueblos de aquí de Moctezuma, entre tlaxcaltecas y chichimecos, para ver de quién era el agua y de quién era la tierra. Sí. Entonces incluso eso estuvo en todos lados, ¿no? Porque como tú traes diferentes culturas, o sea, diferentes sociedades que a lo mejor en miles de años nunca se habían visto y luego los traes juntos, no, pues trae una bomba de tiempo, ¿no? Y entonces eso pues hizo que existieran, digamos, diferentes conflictos. Entonces ese documento que tú mencionas fue como una forma de decirle a los que estaban litigando tierras y aguas, decir, bueno, nosotros los chichimecas llegamos primero, por lo tanto tenemos el derecho de tener más tierras que los demás. Además de que también había muchos pleitos por la tierra con Hacienda, porque también había hacendados que querían que poco a poco se iban apoderando de tierras. Entonces también una forma de detener eso, ¿no? De defender de lo externo, ¿no? Okay. De decir, la Hacienda X nos está robando tantos recursos, entonces sacamos los documentos para litigar que nosotros nos pertenecen a estas tierras y no le pertenecen a los hacendados. Entonces ese tipo de documentos por eso fueron como reescritos. Okay. Entonces por eso es que la cédula de la fundación puede ser un tanto controvertida. Como polémico, ¿no? Polémico. Porque también pudo haber existido, alguien dice, no, sí, la cédula original sí existió, pero solo quedó en el papel la fundación de 1552. No, a lo mejor no hubo en esa época. Bueno, el tema, y lo traemos a la mesa, no es tener como una fecha exacta. No. O sea, creo, no tendría, como lo hemos hablado, ¿no? Bueno, a lo mejor otras personas sí que son muy ortodoxas, te digan, sí tiene importancia, ¿no? Pero para hoy en día la historia, sí es bueno saber cuándo se funda Moctezuma, pero tenemos que saber
también cómo se fundó. Exactamente. Creo que La idea no es cuándo, sino cómo, por qué, cuáles fueron los agentes políticos, sociales, económicos que intervinieron, y eso como parte de nuestra formación social, de nuestra historia, ¿no? Sí, podemos, porque se han manejado varias fechas, ¿no? 1552 y 1597, algo así. Fecha por ahí, 96, o no sé si. Incluso hay otras fechas, podemos decir, ¿no? Pero lo importante aquí, y es como ir cerrando este capítulo, que hay una fundación, o sea, primero tiene un origen, ¿no? De Huachichil, o Chichimeca, a lo que él se dedicaba, cazador-recolector, y cómo ha ido sus diferentes escenarios, o lo que tú nos has explicado muy bien, y cómo llegamos hasta a esta colonización, que vienen varias culturas, que vienen, que son necesarias, porque el español como tal, lo acabo de decir, no lo iba a poder hacer solo, pero sin embargo estaba infiltrado, estaba ahí como desde atrás, ¿no? Mandando, y llegar a esa fecha de fundar el poblado, y a partir de ahí, creo que se empieza a poner muy interesante, porque a partir de ahí ya empezamos a tener como una infraestructura de calles, plazas, darle como esa estructura arquitectónica, pero influenciada por el español, ¿no? Y ahí empieza ya este ejercicio que estamos haciendo, precisamente de traer de la cultura a la mesa, de decir, ok, mira, sucede que hablar específicamente de la población de las casas, ¿no? Pero también esta parte de que los sábados, los domingos había ciertas funciones de música, o sea, que empezaban ya a tener unas actividades ya más específicas, ya más de desarrollo, y que de ahí nos empieza a dar ya más base, ¿no? A esto que estamos comentando de la fundación. Para cerrar, como esto que te estoy diciendo del material, o de lo que las primeras casas, por decirlo en esas palabras, ¿no? ¿Cómo han sido esos cambios? A lo mejor no sabemos tan específico, pero sí sabemos de materiales que se utilizaron de la región, o cosas así. Sí, pues mira, pues, básicamente el sistema constructivo europeo, pues como lo dices, fue, pese a que la mano de obra o la mano conquistadora fue la indígena, pero quienes trazaron las ciudades fueron los españoles. Entonces, se conoce un patrón que existe pues, incluso en toda América, que se llama la arquitectura de damero, que es como, así como lo conocemos, ¿no? Las calles alineadas, como le llamamos, como una especie de cuadro o tablero de ajedrez. Es una cuadrícula, pues, que es una forma muy característica de construir pues, de los europeos, ¿no? Y que obviamente pues, lo ejercieron en todo el continente americano. Pero más específicamente, hablando de aquí ya de Moctezuma, sí, también obviamente encuentras ese patrón de asentamientos, decimos en la arqueología, ese trazo urbano de damero, ¿no? O de ajedrez, lo encuentras en San Luis Potosí, en la capital, en Venado, Charcas, bla, ¿no? Pero particularmente en esta región, pues obviamente se tenía que utilizar los recursos disponibles de aquí, ¿no? Por ejemplo, las iglesias están construidas en base a roca caliza, que es un material, digamos, resistente, que perdura muchos años, pero que estaba en abundancia y disponible en esta región. Pero, por ejemplo, ya particularizando todavía más, en cada, por ejemplo, barrio, por ejemplo, el barrio Huachichil, el barrio Español y el barrio Tlaxcalteca, que son, ahorita hay muchos barrios aquí por ejemplo, aquí en Moctezuma, sí. pero yo hablo de esos tres principales porque son los principales protagonistas, claro, que moldearon la historia. Estoy de acuerdo. Aquí, ¿no? Sí. Entonces, por eso hablo en énfasis de esos tres barrios. Entonces, en esos tres barrios, los materiales y el patrón constructivo de esos tres fue muy diferenciado, ¿no? Se diferenció mucho.
barrio Huachichil que en el barrio español o que en el barrio de las Caltecas. El patrón era muy diferente, el terreno es muy diferente, los materiales por lo tanto son diferentes, la forma de construir, de distribuir los patrones, porque por ejemplo, no sé, por ejemplo en el barrio Huachichil las construcciones estaban más, las que estaban por ejemplo en zonas cercanas a grandes depósitos de tierra, pues pueden construir partes, los cimientos de piedra y la otra parte de adobe. Y iban intercalando obviamente varios materiales. Y los que estaban más hacia las zonas pie de montes o en zonas rocosas, los las construían casi en su mayoría de pura piedra, ¿no? Sí. El adobe que usaban era mínimo. O por ejemplo, si te vas, por ejemplo, y bueno, además de que esas casitas eran más dispersas, no tenían un orden ninguna tan delimitado como calles, estaban más una casa por aquí, otra por acá y otra por allá, ¿no? Y en cambio en el barrio, por ejemplo, Tlaxcalteca, ahí la cosa cambia muy diferente, ya todas o la mayoría de las casas ya tienen más un orden, por decirlo así, una orientación, no están tan dispersas, ya están más agrupadas. Los materiales que utilizan ya son más diversos, incluso puedes encontrar recubrimientos de cal, cosa que otras técnicas ya otras técnicas más sofisticadas, incluso pinturas, ¿no? Pinturas rojas sobre las casas, ya más decoradas, etcétera, ¿no? Más grandes las estructuras, ¿no? más amplias. Y llegas a un barrio español y encuentras una arquitectura un poco ya más monumental, más grande, con un poco más palaciega, por decirlo así. Pero se hacienda, ¿no? Ajá, como una especie de casa grande, mayor. Ajá, entonces ya encuentras una arquitectura un poco más compleja, más elaborada. Entonces podríamos decir que esa es como una de las características arquitectónicas que tiene Moctezuma. Ok, ¿por qué mencionar, o sea, irnos de lleno a lo arquitectónico? Porque bueno, una de las necesidades de tu población o de tu sociedad, cuando tú ya eres fundado sociedad, obviamente tienes que tener un lugar donde vivir como familia, obviamente las necesidades básicas que el agua, tu territorio, tu cultivo, el comercio, algo importante, pero para llegar hasta el comercio tienes que resguardarte en un lugar. Entonces, por eso yo te digo, ya hubo fundación, ya hubo un proceso ahí de colonización, y entonces cómo empezaron las sedimentaciones, ¿no? El pasar la verdad no sé los conceptos, pero puede ser de choza o de un lugar más rústico o más austero, haya una construcción de técnica, porque esta colonización lleva a todo eso, o sea, se va a escuchar muy rudo, ¿no? Pero vengo a enseñarte cosas que no sabías. Claro. Que sí las sabías, pero a un nivel de tu contexto, ¿no? Pues lo que vienen a hacer la colonización es, aunque vamos a traer una escuela, a traer una iglesia, a traer un centro tal, bla, 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 bla. Y de ahí ya empieza como este desarrollo de población, que específicamente, y ese era como el comentario que decía hace rato, hablar de Moctezuma en cuestión de colonización, en cuestión de este proceso de fundación, es algo complicado porque somos muy resistentes, ¿no? Estamos muy resistentes a ese hecho, ¿no? Entonces, es por eso que no brincarnos hasta ya la cuestión de las casas, no, pero más bien como darle el sentido de que tenías que tener, o sea, tenía que tener un lugar ya establecido, ¿no? O sea, de las familias, resguardarse. Claro, o sea, bueno, tiene mucho sentido, puesto que ya por ejemplo, un grupo cazador-recolector, que comúnmente llamado nómada, no necesitan, digamos, desarrollar grandes construcciones muy complejas, muy elaboradas, puesto que si en 1 o 2 días o menos lo van a abandonar. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos registros, un montón de registros por todas partes del mundo, que ese tipo de sociedades, incluso aquí en el altiplano, se tiene registro en algunos documentos de que hacían sus casas de zacate. Ah, ok, ¿no? ok. Entonces, estos grupos cazadores recolectores
que nomás construyen sus casas así con palmas, acá, con materiales percederos, nomás medios, nomás en como algo para reciclar, ¿no? Sí, Así sí, decir, pues, ahí... Pues imagínate, o sea, ¿para qué vas a construir una casa que te lleve, no sé, 3 meses en construir, que una casa de zacate y lodo que Vas a en abandonar. 2, 3 días lo vas a abandonar? Entonces no era necesario que ellos desarrollaran esas habilidades, pero se ha demostrado que muchos de grupos cazadores-recolectores de alguna manera sí tenían un conocimiento, por ejemplo, astronómico, y de alguna manera no eran tan, digo astronómico porque muchos de estos pueblos relacionan lo astronómico con lo arquitectónico. Entonces, al tener un poco de conocimiento astronómico, tendían también a edificar o a construir. ¿No? Por ejemplo, las grandes ciudades mesoamericanas tienen una orientación astronómica. Entonces, se conoce que al tener estos patrones astronómicos, tendían también a conocer temas de construcción, que pues, a lo mejor no tienen tan desarrollado como en Europa. Estoy hablando particularmente de los cazadores-recolectores, porque ya si hablamos en términos, por ejemplo, tú decías, es que vinieron los europeos a, a enseñarnos. Tal vez algunos sí, algunos no tanto, a aprender algunas cosas diferentes, pero por ejemplo en la cultura, por ejemplo mexica, pues era una civilización que le iba a enseñar a la otra civilización. Pues estos conocían sobre agricultura, conocían sobre orden, traza urbana, ingeniería, astronomía, calendario, tenían un conocimiento erudito, filosofía, escuelas, tenían universidades. Sí, sí, sí. Entonces, iba a venir un español a enseñarle a universidad a un náhuatl, pues, también tenían sus escuelas. Oye, ¿no? por lo que vieron hacer, entonces fue a destruir lo que ya está establecido y a imponer, así lo vas a hacer. Pues sí, Bueno, se ve. dentro de la destrucción hay también una construcción, porque Claro, fue tumbar, digamos, una organización social y implantar otra, como tú decías, implantar. Por eso que al sur o México Tenochtitlan fue más fácil someter en un par de 3, 4 años ya estaban sometidos, ¿no? Porque ya era una civilización establecida, ya solo era de cambiarles las reglas del juego, ya eran agricultores, ya sabían cultivar, ya esto, ya lo otro, entonces ya era más fácil decir, no, pues vas a hacer lo mismo, pero lo vas a hacer en mi mundo, en mi organización y en mi sistema, ¿no? Y te adaptaste. Y te adaptaste más fácil. Sí. Y acá no, acá era de que, pues, oye, pues tú te tengo que enseñar para empezar que es agricultura, que si lo conocían, vamos otra vez. Por ejemplo, los cazadores-recolectores te dije en un principio que conocían mucho sobre plantas. Sí, sí, sí. Y al conocer sobre plantas, tenían que conocer sobre el ciclo de las plantas. Sabían que si tú pones una semilla en la tierra, va a crecer una planta. Incluso se ha demostrado que existen grupos de cazadores-recolectores que conocen sobre la agricultura, incluso la llegan a practicar la agricultura, pero digamos que, haz de cuenta que siembran, tumban, por ejemplo, parte de un campo, ¿no? Hay árboles, lo queman, lo tumban y empiezan a plantar, ¿no? Y son plantas semisilvestres que después de un ciclo, que cumplen su ciclo de recorrido, vuelven a llegar otra vez al lugar y cosechan lo que sembraron. O sea, sí conocen sobre agricultura, por eso digo que los españoles vinieron a enseñarles agricultura, pero en realidad Sí, como decir con otros métodos, ¿no? O sea, se ven de los temas que estamos hablando, esto de agricultura, de incluso hacer ese cambio de, como el famoso trueque, ¿no? Decir, yo tengo esto, tú tienes esto, hacer un intercambio, o el cazar, o no sé, tenía su sistema, ¿no? Pero obviamente con otros métodos. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, no sé si tengamos audiencia o nos estén observando, pero más allá de eso, para dejar para otra ocasión, un evento más contenido, que sé que tienen mucho que compartir. Creo que el día de hoy ha sido muy productivo, has compartido mucha información, te agradezco parte de tu tesis que por acá desarrollaste. Por los que se están conectando o están por ahí mirando, este concepto que estamos manejando, tratando, se llama de la cultura a la mesa, donde estamos compartiendo contenido de investigación como tal, que
que el licenciado Rodolfo, egresado de la Autónoma de la carrera de Arqueología, nos está compartiendo. Y bueno, pues contenido muy valioso para poner bases y tener esa información y seguir compartiendo este tema que lo vuelvo a mencionar, muy insistente, de la cultura a la mesa, que es lo que vamos a estar tratando en otros momentos. Esperemos tener tu visita, esperemos otra vez que andes por acá, porque es muy difícil que nos visites, ¿no? Que andes acá con nosotros, pero estás invitado, o sea, otra vez, nuevamente, para que estés con nosotros, compartiendo tu conocimiento. Posteriormente pues vamos a tener otras personas de otras áreas compartiéndonos también su información, su experiencia, y darle sentido a todo esto, ¿no? Porque desde dónde se origina esta fundación en Moctezuma, quiénes son los actores principales, que ya lo mencionamos, guachichiles, o chichimecas, y cómo se ha ido desarrollando. Por cuestiones de tiempo pues, se ha compartido muy, muy rápido, o sea, conceptos muy rápidos, pero con el tiempo nos va a dar para ir específicamente hablando del tema, sobre todo si hay interés de los que nos estén por ahí siguiendo. Escríbanos, y buscamos a la persona. En este caso hoy está el arqueólogo, pero podemos tener con nosotros historiadores, antropólogos, sociólogos, deportistas y sobre todo gente que ha participado en este desarrollo cultural desde las artes plásticas, desde las artes musicales, visuales, y que están ahí, ¿no? Entonces, ese es el sentido de estar compartiendo este espacio de la cultura a la mesa, y todo lo que nos quieran compartir a través de la red social, bienvenido, comentarios positivos. Y pues para cerrar, algo que nos quieras compartir, para cerrar el día de hoy este bloque que hicimos, como todo esto, este recorrido que ya nos compartiste, a lo mejor un poquito de todo, ¿no? Un poquito pero le hemos tratado de darle seguimiento, y no sé, con algo que quieras cerrar. Pues bueno, ya para concluir, creo que al final de cuentas, pues bueno, el pasado, la historia, es parte de nuestra esencia cultural. Digamos que todo lo que ha ocurrido en tiempos remotos, cercanamente en el pasado, pues nos han moldeado como sociedad. Entonces, pues bueno, aquí lo importante es conocer nuestra historia, entenderla tal como es, sin que hubiese, digamos, alteraciones o manipulaciones del conocimiento, y que eso nos permita, digamos, crecer como sociedad, no tanto como aprender, digamos, de nuestros errores, en vez de estarnos peleando unos contra otros o jalando la cobija de aquí para allá, pues reconocer digamos, nuestras diferencias, aceptarlas y seguir adelante unidos como grupo, como sociedad, y pues trabajar para un bien colectivo, ¿no? Pues lo que el pasado ya no existe, ya la gente de aquellos años pues ya murió. Pero lo importante ahorita es el presente, el futuro, lo que vendrá, y eso es justamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Trabajar y crecer juntos como sociedad. Y pues también quiero agradecer a Reyes Escaramé por todo lo que está haciendo. Creo que me parece, pues sí, estar impulsando la cultura y estar siempre inquieto en el tema de la cultura, la sociedad, Moctezuma, su pueblo, su tierra, su sangre. Eso tiene ¿cómo decirlo? Un aprecio. Pues sí, un arraigo muy fuerte en su tierra, ¿no? Entonces eso también es muy importante, que compartamos también ese tipo de amor hacia la tierra, hacia el lugar, hacia el terreno de origen, donde quiera que estemos, ¿no? Si migramos hacia otros lados, hacia otras partes de México o del mundo, pues estar siempre
conectados de que pues somos uno, todos somos uno, gracias a que estamos ligados por una historia, una sociedad en común, ¿no? No, pues, de mi parte te digo agradecido y siempre es grato tener pláticas contigo. Este ejercicio que estamos haciendo de la cultura a la mesa lo vamos a seguir haciendo, no es la primera vez, pero bueno, vamos a ir ahí dándole a lo mejor algunos cambios, más formalidad, no sé, por eso les digo, si hay sugerencias, adelante, bienvenidas y pues vamos a seguir compartiendo con otros personajes que nos estén acompañando. De mi parte es todo, muchas gracias y bueno, pues no hay como compartirlo, como estar compartiendo esta información. Para mí muy importante lo que hoy nos ha compartido el licenciado Rodolfo, arqueólogo, y me atrevo a decir que está en la disposición, si a alguien le interesó, pues contáctenlo. Tiene una tesis muy, para mí es muy, de lo más reciente que tiene Moctezuma en cuestión de estudio, con metodología, con algo muy profesional. Si lo quieren contactar, pues ahí en la red social, para que, pues, no sé, sobre todo aquellos que estén cursando secundaria, preparatoria, esta información les caería pues, muy bien, ¿no? Mismo municipio también. Entonces, pues de mi parte es todo, muchas gracias y los espero a la próxima y nos vemos en la próxima.